El trabajo del pensamiento se parece a la perforación de un pozo. En principio el agua es turbia, pero luego se clarifica. Cierto, el pensamiento es bastante dificultoso, se parece mucho a la perforación de ese pozo. Siempre el agua en principio es muy turbia y luego se clarifica. De manera que todo pensamiento en el inicio es bastante difícil, pero posterior obtenemos resultados satisfactorios siempre y cuando el pensamiento lo apliquemos con inteligencia y sabiduría. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos con elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos. Avanza el tiempo, avanzamos hacia el 19 de mayo, elecciones presidenciales y congresuales. 19 días para las elecciones que se van a celebrar en el país el 19 de mayo. Bendiciones, que el Señor me le esté protegiendo cada día más, porque ustedes son la materia prima de este programa. Las buenas noches a nuestro compañero Nelson Reyes Estrella. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Ignacio. Cada día lo veo mucho más potente. Está bien usted. Sí. Bueno, después de un fin de semana bastante lluvioso. Y bien prolongado. Sí. Y mañana, Día del Trabajador, aunque el día festivo fue ayer, pero mañana las actividades que realizan, las realizan mañana. Mañana hay varias manifestaciones. Sí. La ADP tiene 18 manifestaciones. Las centrales sindicales van a anunciar un pacto que firmaron con el gobierno a favor de los trabajadores, de acuerdo a Pepe Abreu. ¿Y será a favor? Dice que es favorable. Y aquí en Santiago, la Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte ha convocado a miles de trabajadores a desplazarse por las calles y avenidas de Santiago demandando soluciones a problemas sociales, económicos, aumento salarial, respetar la libertad sindical, entre otras demandas. O sea que vamos a esperar el pacto. Siempre se dice, Nelson, que cuando usted firma un pacto con un poderoso, te pierde. No hay garantía. Y sobre todo cuando no se conoce lo que se ha firmado ahí. No hay garantía. El que firma con un poderoso está expuesto a todo lo negativo menos lo positivo. Es que esas negociaciones deben ser públicas. Deben hacerse contradictorias, que los medios se hagan eco de eso, que los trabajadores puedan, porque no es verdad que 2 o 3 sindicalistas representan los intereses. Y sobre todo esto, que lo hemos visto, que han recibido hasta pensiones del presidente de la República, se mantienen en esos cargos. No entiendo cómo que manejan estas situaciones. Yo creo que por primera vez en la historia, aquí los 3 sectores que plantea el Código de Trabajo, gobierno, empresario y sector empleador a través de empleados, a través de los sindicalistas, están unidos. El triángulo, sí. El tripartismo. Ahí no creo que haya algo a favor de los Vamos a esperarlo, van a anunciar mañana, dice Pepe Abreu, que es asesor en materia sindical del Poder Ejecutivo. Vamos a esperar. Ahora, las manifestaciones del ADP y de la CNTT van a ser, de acuerdo a lo que uno vislumbra, masiva. Están convocados muchos movimientos, muchas asociaciones choferiles. La ADP es uno de los 2 sindicatos que funcionan en este país. El otro es el Colegio Médico Dominicano. Colegio Médico Después ADP. No existen otras asociaciones. El movimiento sindical está en su peor momento. Sí. Ya no es ni la sombra de lo que fue, ¿te acuerdas? La CGT. Sí, la UGT eran instituciones. Los tiempos cambian, eso es verdad, pero tampoco con los cambios de los tiempos se pueden abandonar los principios. Los principios nunca cambian. No. Y la lucha en defensa de los derechos fundamentales nunca cambia. Y la lucha siempre deberán ser en la calle. Exactamente. Porque los derechos no se conquistan, yo diría, en negociaciones así con el gobierno, poniéndonos de acuerdo en oficina. A espaldas de los trabajadores. A la espalda de los trabajadores. Se conquistan en la calle. Y así ha sido todo. Las 8 horas de trabajo, eso fue bajo fuego, candela, muerte, sangre y fuego. De muchos trabajadores. Sangre y fuego. Entonces, todas estas componelas entre estos sectores no llaman mucho a la atención. Y nos apena que dirigentes sindicales y otros sectores, inclusive comunicadores, hablen de que vamos a celebrar el Día del Trabajo. El Día del Trabajo no se celebra.
No, eso El se Día del conmemora. Trabajo vamos a conmemorarlo porque ahí estamos recordando a las obreras de Chicago, por ejemplo, Sí, que fueron quemadas. quemada. Usted sabe lo que significa eso. La encerraron y luego le prendieron fuego. Sí. O sea, eso no es para celebrar, Eso no es para celebrar. es para reflexionar. Es conmemorar y en la calle presentar esos videos Eh, de cómo murieron esas personas que trabajaban en condiciones de extrema terrible. No en tenían condiciones inhumanas. ningún tipo de derecho. en condiciones inhumanas. Entonces, cuando digo que los médicos y que los profesores, un sindicato que funciona, es porque esa es la realidad. No porque en este gobierno, sino que en todos los gobiernos hemos visto la lucha que ha encabezado el sector médico en los gobiernos anteriores. Bueno, Principalmente Waldo Ariel Suero, Claro. que es un sindicalista consciente del papel que debe jugar. Nosotros recordamos la CGT, el sindicato de la CDE, eso eran instituciones sólidas. Sí. De hecho, ahora Citracode. las instituciones prohíben la creación de sindicatos. La No libertad, es un derecho constitucional. La libertad sindical está en juego. Sí. Se está violando la libertad sindical. Y se están creando sindicatos amarillos para competir con los que existen. Bueno, ese es el ejemplo de lo que está sucediendo en Corazán, que se ha denunciado muchísimas veces, que han tratado de ponerle un sindicato paralelo. Y un sindicato amarillo es un sindicato que se alía a la empresa Claro. o a la institución en perjuicio del sindicato que defiende. Para contrarrestar Exacto. al que defiende los Para verdaderos intereses. En el día de hoy el contenido, las noticias político-electorales, fragmento del entrevistado en Café 55, las cápsulas, el comentario de Nelson Reyes Estrella. Hay dos sondeos, dos preguntas. La primera es cómo ustedes evalúan el inicio de la gestión de Ulises Rodríguez y cómo Abel Martínez, que ha desarrollado una gestión exitosa, su popularidad está tan baja en Santiago. Esas son las dos preguntas para que ustedes se preparen a participar. Vamos al corte de publicidad cuando regresemos las noticias político-electorales.
Las noticias que tienen que ver con el proceso electoral. José Ignacio Paliza, quien es el coordinador de campaña de la reelección y presidente del Partido Revolucionario Moderno, acusa hoy al expresidente Danilo Medina de estimular la violencia electoral y tratar de generar un caos que atentaría contra la democracia y afectaría las elecciones del 19 de mayo. La Junta Central Electoral, por otro lado, le da un plazo hasta mañana al Partido Revolucionario Moderno y a Fuerza del Pueblo para que reordenen sus boletas congresuales en el Distrito Nacional. A partir de mañana no tendrán prórroga y se quedarían sin candidatura a caso de que no cumplan con la ley del 40-60 o del 60-40, es decir, 40% mujeres, 60% hombres, o 40% hombres, 60% mujeres. Leonel Fernández, candidato a la presidencia del Partido Fuerza del Pueblo, dice que la sentencia del Tribunal Superior Electoral y la resolución de la Junta Central Electoral con relación a la exclusión de Rafael Paz y Celine Méndez de la boleta congresual de Fuerza del Pueblo está viciada y sospechosa, dice Leonel Fernández. Roberto Rosario, alto dirigente de Fuerza del Pueblo, dice que en cualquier escenario y en todas las circunstancias, Rafael Paz será candidato a diputado de Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández habla sobre lo que dijo Danilo Medina, de que hay que destruir las carpas del Partido Revolucionario Moderno. Dice, para que no haya que destruir carpas, le sugiere a la Policía Militar Electoral que impidan la instalación de la misma en los entornos de los recintos electorales. El Tribunal Superior Electoral, a través de su presidente, Ignacio Pascual, dice que llegará un día en que los ciudadanos, en que los dominicanos acaten y respeten a los tribunales las decisiones que sean escogidas, las sentencias, para que la democracia pueda funcionar, dice el presidente del Tribunal Superior Electoral, que tiene que regir ya materia jurídica, todo lo electoral. Representantes de diversos sectores del país, incluidos legisladores, gremios profesionales y grupos comunitarios, rechazan las declaraciones de Danilo Medina, que convoca a destruir las carpas del PRM en los entornos de los recintos electorales. La Junta Central Electoral le recuerda a los partidos políticos que deben respetar la ley de régimen electoral y le sugiere que se ajusten a esa ley, o de lo contrario serán sancionados. Roque Espaillá, el cobrador, candidato a la presidencia del partido Esperanza Democrática, dice que él no paga impuestos porque no quieren que le roben su dinero. Usted no puede pedir orden, usted violando la ley, usted tiene que cumplir con su deber para que usted tenga autoridad, de manera que debe pagar los impuestos, porque eso es ordenamiento. Que lo violen los otros, pero usted no puede violarlo, y someterlo a la justicia a lo que se roban el dinero del pueblo. Los miembros del Pleno de la Junta Central Electoral estarán por Estados Unidos para verificar la organización del montaje de las elecciones. Votación masiva, dice Luis Abinader, está reclamando a los PRMistas que acudan temprano a votar de manera masiva para ganar en el primer boletín, que ya se vislumbre la reelección sin dificultades. Una encuesta presentada en Estados Unidos, específicamente en 4 estados, con Nueva York a la cabeza, dirigida por Ricardo Nieves, fue presencial, un simulacro. Y en ese simulacro, Luis Abinader tiene 43.83%, Leonel Fernández 43.04% y Abel Martínez ahí tiene 1.08%. Más que una encuesta, es un simulacro. Y Roque Espaillá tiene 9.69 en ese simulacro. Sí, porque la fortaleza de Roque precisamente es en el exterior. Sí. Que son una gente que no votan por la prebenda que representa el Estado, por lo general. Exacto. Votan más por conciencia electoral.
Aquí en Santiago estuvieron ayer Abel Martínez y la candidata vicepresidencial del PLD, Zoraima Cuello, presentando su propuesta de programa para Santiago. Y se comprometen a generar empleos de calidad, construir las obras que hacen falta e impulsar el crecimiento socioeconómico y al mismo tiempo el bienestar de la población. El bienestar de la población. Esas son las principales noticias electorales de hoy. Bueno, en el día de hoy el presidente dijo que él no tiene dinero en paraísos fiscales. Eso fue sobre una pregunta que le hizo. Porque esa es una noticia semanal, reciente. O fue la semanal que le tocaba ayer. Que no se hizo ayer por el día festivo. Otra noticia es de Carlos Peña, que de llegar al gobierno le daría 30 días para que los haitianos en condición irregular se retiren del país. Y que se vayan de manera voluntaria. Sí. Si en 30 días no, entonces ya ahí vendría la mano dura. Ahí venía la persecución. Sí. Eso lo dice Carlos Peña, de generación de servidores. Él es candidato a la presidencia. Hay un dato también importante. En el día de hoy salió la encuesta del Centro Económico del Cibao, que le da más de un 67% al presidente de la República. Está cerca del 70%. Sí. Yo creo que fácilmente va a llegar a 80%. Va a superar a Bukele. Va a superar a Bukele. Va a Sí. superar a Bukele. Bueno. Lo del Centro Económico del Cibao, me gustó mucho lo que dijo el presidente del Tribunal Superior Electoral. Ha de llegar un momento en que se acaten y se respeten los tribunales, porque hay, por una resolución de la Junta y amparado en la ley, de que funcionarios de gobierno no pueden participar en encuestas. Claro. Bueno, si Y el presidente del Centro Económico del Cibao es el presidente Ignacio, de la refinería mundial. Ahora que usted está ahí, si el señor director nos pusiera una canción de Wilfrido Vargas que llama El Funcionario. El funcionario, mira a ver si no encuentra el funcionario. El funcionario, o sea, Sí, ningún funcionario, por resolución de la Junta Central Electoral, amparada en una ley, Debería. debe participar en encuestas. Sí, sí, eso. Porque se presta para maniobras, para manipulación de datos. Entonces, indudablemente que a nuestro juicio Aquí es una rastrería. no se respetan. Ojalá que lo que dice el presidente del Tribunal Superior Electoral llegue pronto, de que se respeten los tribunales, de que se respete el orden jurídico, porque aquí cada quien hace lo que le da la gana. Lo que pasa, la oposición siempre cambia de nombre cuando llega el gobierno. Ah, claro. Cuando están en la oposición una cosa, llega el gobierno es otra. En oposición, el Partido Revolucionario Moderno cuestionaba lo que está cuestionando hoy, lo que estaban en el gobierno. Exactamente. Entonces no hay otra manera de hacer política. No hay otra manera. Bueno, otra noticia es la Junta Central Electoral también prohíbe las carpas en los recintos electorales y también la aglomeración de personas, que eso es muy importante, lo que eso debería tener algún área específica. Si es en 1 kilómetro cuadrado, bueno, pues en 1 kilómetro cuadrado. Porque ciertamente el tumulto que se arma en algunos centros de votación, eso hasta incide en la abstención electoral. Y fíjense, cuando usted va a ejercer el derecho al voto, usted se encuentra con esa confrontación de los diferentes partidos, porque no solamente partidos de gobierno, Claro, no todos. también el PLD el año lo instaló ahora, Sí, sí, pasada eso- la elección pasada. Y el PRD, todos los partidos instalan, menos los partidos emergentes, porque no tienen recursos. Señores, pero en el entorno de los recintos electorales, ahí se compran cédulas. Sí, siempre que esté en el gobierno tiene mayor influencia sobre la policía electoral, tiene más influencia en los funcionarios que están en la misma junta. Y eso de forma natural, porque tienen mucho más facilidades. Y más poder Entonces, económico. si se permite también esa carpa, pues eso también favorece al oficialismo, porque hay mucho más poder económico, como bien usted establece. Si asociamos eso a las declaraciones de Danilo Medina, sin darse cuenta, Danilo está alimentando la abstención electoral. Porque mucha gente que escuchó eso de Danilo no quería votar con temor a que se haga un lío y pierda hasta la vida. Claro. Y a la oposición no le conviene la abstención, Y a la oposición lo que le conviene es que haya una alta votación. que haya una alta votación. La abstención electoral favorece al gobierno. Bueno, yo escribí un artículo esta semana que lo pueden leer en diferentes diarios, en el Nuevo Diario, el Diario 55, que por cierto lo invito a participar del sondeo que está colocado en la página web de Diario 55. Ahí pueden ver mi artículo
y también en el Nuevo Diario y en noticiasdominicanas.com. Y ahí yo establezco la tesis de que una baja participación electoral favorece al gobierno. Claro. Una alta participación electoral favorece la oposición. Con eso yo establecí bien claro que si aquí vota más del 65%, una participación electoral del 65% del padrón, que es de más de 8 millones de votantes, podría provocar una segunda vuelta. Esa es mi hipótesis. Y también ahí uno puede decir que si aquí hay una lluvia bien grande, ya se provocó la reelección del gobierno. Entonces eso es muy Un bueno fenómeno tenerlo natural. Claro. Ayudaría al gobierno. Lo importante es que la mayoría de dominicanos acuda a las urnas, independientemente de los resultados. Sí, que yo entiendo que el voto debe ser obligatorio. Debe Aquí ser hay que obligatorio. legislar para eso. Si usted no votó, usted tiene una amonestación económica. A usted se le prohíben sacar algunos servicios como la licencia de conducir, un pasaporte para viajar. Porque ese es un ejercicio, eso, se habla de un deber, pero es un derecho. Y es un derecho que tiene demasiada importancia. Aunque usted vaya, ponga ese voto nulo, pero vaya a ejercer ese derecho que le da la Constitución y que tanto sacrificio costó a la humanidad, lo que hoy llamamos democracia electoral. Y además, es importante eso establecerlo, cuando usted cumple con el derecho y lo conjuga con el deber, usted tiene autoridad para exigir. Si usted no cumple con el deber, usted no tiene autoridad para exigir derecho. Entonces vamos a conjugar el derecho con el deber para ejercer esa ciudadanía que es importante para la democracia en República Dominicana, pero no podemos permanecer a espalda. Por eso nosotros insistimos mucho que la democracia debe basarse más en la participación, que es lo que le da garantía de que la gente participe en los debates, en las discusiones, en la toma de decisiones, porque tenemos una participación indirecta. Y esa participación indirecta a través de ese voto que se deposita confianza en gente que abandona las demarcaciones donde son electos. Claro, no hay O muchas sea, no nos demarcaciones. representan. Bueno, nosotros, por ejemplo, en Santiago, nosotros tenemos unas autoridades que han sido electas con más o menos un 16%, 17%. Exacto. Entonces ahí no hay legitimidad. No hay legitimidad. Porque aquí en Santiago lo que votó fue un 31% de la población. 28. Entonces eso es grave, grave. Y ahí se da lo que en derecho se establece, que hay situaciones que son legales pero no legítimas. Exactamente. No legítimas. Son legales pero no legítimas. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí que un gobierno esté sustentado en menos de un 30% de los votos? Eso no representa la mayoría. Y hablamos en Santiago, pero eso fue casi a nivel nacional. A nivel el Distrito nacional. Nacional, Santo Domingo Este, todos esos municipios, fue un 30 o 30 y algo por ciento que votó. Las declaraciones del expresidente Danilo Medina, Nelson, ha sido el detonante para que se eleve el tono en la campaña. Inclusive el diario Hoy emitió hoy un editorial fuerte contra esas declaraciones. Pero ¿cómo la juzga usted esas declaraciones? Yo entiendo que ese es el papel que debe juzgar la oposición, porque hemos visto un gobierno que no tiene límites morales para hacer cierta cosa. Y lo hemos visto con lo que sucede con muchos ex candidatos de la oposición. Entonces, si no vienen unas declaraciones como esa, después no vienen unas medidas como la que tomó la Junta Central Electoral, porque de ese tema se ha estado hablando desde hace 4 o 5 semanas, pero la Junta es hoy que dice, se prohíbe la aglomeración en los recintos electorales, se prohíbe la instalación de carpas. Entonces hubo que esperar a que un expresidente de la República, en un tono amenazante, violento, hiciera unas declaraciones para salir al frente de eso. Entonces, yo creo que la Junta y el mismo Tribunal Superior Electoral, que en este momento no debió referirse a las declaraciones de Danilo, sino debió hablar como habló la Junta, mediante una resolución prohibiendo eso. Que es lo que procede en este caso. Que debe hacerse, porque eso incluso está establecido. En todas las elecciones se permite, pero eso está prohibido. Claro. Por la falta de autoridad. Eso se prohíbe en la ley lo prohíbe. Yo creo que los organismos electorales deben cuidarse mucho. Yo siempre he apostado al consenso en las decisiones que toman con los partidos. Pero cuando van
hacer declaraciones, no debieran hacerlas, debieran hacerlas a través de resoluciones. Ah, los partidos están exigiendo esto, una resolución para eso. Exacto. Porque cuando hablan, se ve una parte subjetiva que puede favorecer a uno o al otro. Aunque, y los medios de comunicación exacto, muchas veces buscan esas declaraciones se prestan para a veces. provocar a eso. Sí. Hemos avanzado, es verdad, en materia del funcionamiento de los organismos represivos como la Policía Nacional. Es cierto que hemos avanzado con relación a otras épocas. Sin embargo, lo que integran la Policía Militar Electoral, como decía Nelson hace un ratito, siempre se inclinan a favor del gobierno. Sí, sí. Todavía eso persiste, es una mentalidad, es una estructura. Y en un régimen presidencialista es obediente. Es que la policía es para proteger el poder. Sencillamente. Entonces eso naturalmente, ¿a dónde se van a inclinar? Hacia el poder. Hacia el poder. Hacia el poder. No le importa a la ciudadanía y no le importa si se respeta o no la ley. En los recintos que ustedes votan, ustedes se dan cuenta del desorden que hay. Yo entiendo que la Junta ha tomado medidas que son muy correctas. Por ejemplo, ha establecido un encargado de recinto, que ahora se complementa con estas dos medidas que han tomado, porque ese encargado de recinto le permite a los partidos pues tramitar cualquier cosa que en el pasado proceso trataron de hacerlo con el presidente de la mesa o con la policía electoral y no encontraron que lo favorecieran o que tomaran medidas, sino que dijeron, no me importa eso. Entonces ahora ese encargado de recinto puede tomar ciertas medidas o si no comunicársela a las mismas juntas electorales o al mismo pleno de la Junta, dependiendo de dónde se encuentren. La Junta Central Electoral ha hecho un buen trabajo en materia de planificación, de organización del montaje. Ahora, nosotros esperamos que ese proceso se concrete el día de las elecciones, por lo siguiente. La Junta Central Electoral anterior, lo que integraban la Junta anterior, tenían todo preparado, los equipos técnicos, los boletines automáticos. Se iniciaron las elecciones municipales y 2 horas después hubo que suspenderlas. Sí, a las 11 de la mañana. Porque no se tomaron las medidas. Precauciones. Faltó consenso con los partidos. Si fallaba un sistema, ahí está lo que se llama un plan A y un plan B. Esta Junta ha dicho que tiene un plan B en caso de que falle el proceso de cuantificación. Pero aquí no. Pero hay que esperar que el 19, aquí lo más importante, lo que ha hecho la Junta se concrete. Pero aquí lo más importante es que el voto es manual. Porque yo creo que lo que dañó esas elecciones fue la ínfula que tenía principalmente el presidente del Pleno. Que se le pidieron los partidos de oposición, no, que eso no debía ser digital, sino que debía ser manual. Y él dijo, no, siguió para adelante con su proceso. Y fue un fracaso. Y ahí entonces lo hicieron fracasar, porque lo hicieron fracasar. Eso hay que decirlo también. Bueno, pero ahora este Pleno correctamente ha dicho, no, aquí vamos a tener voto manual. Exacto. Y eso es lo correcto, porque el ciudadano cree en ese voto cuando va y firme esa boleta, le puede dar seguimiento. Efectivamente. Vámonos a corte de publicidad, ahí ya ustedes tienen una panorámica de todo lo que ha ocurrido en las últimas horas en materia electoral, en materia política electoral. Declaraciones de oposición y de gobierno enfrentados, el tono de la campaña en estos días ha subido de tono. Nosotros desde acá apelamos a la sensatez, a la madurez, a la responsabilidad para que la campaña termine en el orden de la civilización, por una convivencia pacífica y por la fortaleza de la democracia en República Dominicana. Publicidad y ya regresamos.
Bien, continuamos con su programa Elecciones 2024. Faltan 18 días para las elecciones congresionales y presidenciales. Ahora continuamos con cápsula de elecciones 2024 con nuestro colega, amigo Ignacio Guerrero. Toda reacción conlleva una reacción y la violencia engendra violencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Saludos cordiales, amables televidentes de Super TV 55, el canal de todos, y en esta ocasión en cápsulas elecciones 2024. Que el Señor me lo esté cuidando cada día más. Las sentencias de hoy, 2. Toda acción conlleva una reacción y la violencia engendra violencia. A propósito de unas declaraciones del expresidente Danilo Medina, quien a su vez es presidente del PLD. ¿Qué ha dicho Danilo Medina? Ha establecido en una especie de llamado a los PLDistas que destruyan las verjas del Partido Revolucionario Moderno. Se está llamando a la destrucción de las carpas y de toda propaganda que esté en las verjas próximo a los recintos electorales. Es un desatino de un jefe del Estado llamar a la violencia. Sube de tono la campaña con esas declaraciones de Danilo Medina y ojalá reflexione, adquiera conciencia y le pida perdón al país por llamar a la ejecución de acciones violentas. La violencia es mala consejera y más en época electoral. Esas declaraciones incluso pueden aumentar el nivel de abstención electoral, porque muchos ciudadanos van a temer que cuando vayan a ejercer el derecho al sufragio sean víctimas de las confrontaciones que se podrían producir como consecuencia de las desafortunadas declaraciones de Danilo Medina. Ni el PLD, ni Fuerza del Pueblo, ni el PRD, ni el PRM, ni los partidos emergentes deben auspiciar violencia. Al contrario, la democracia se fortalece con el choque de ideas, los debates que se están desarrollando, la presentación de los programas. Que no escuchen ese llamado de Danilo Medina, porque eso podría afectar la democracia en República Dominicana. Otro tema, los partidos Fuerza del Pueblo y Revolucionario Moderno tienen un emplazamiento mortal. A más tardar este miércoles, deben reordenar sus boletas congresuales por el Distrito Nacional. Una sentencia del Tribunal Superior Electoral acogida por la Junta Central Electoral, establecen que ni Rafael Paz ni Celine Méndez pueden ser candidatos a diputados en el caso de Fuerza del Pueblo. Y lo emplaza a cumplir la ley que establece 40-60 o 60-40. ¿Qué quiere decir eso? 40% mujeres, 60% hombres, o 40% hombres, 60% mujeres. Los partidos se han descuidado con la preparación, con la planificación de todo el proceso para acudir a las elecciones, con todo relacionado a la ley. Ahora está ese plazo mortal. Si no lo cumplen, entonces podrían quedar fuera de la contienda electoral en varias diputaciones, tanto Fuerza del Pueblo como el Partido Revolucionario Moderno. Por otro lado, los frentes sectoriales del partido de gobierno realizaron una concentración masiva en la capital dominicana, específicamente en el Coliseo Carlos Teo Cruz, Coliseo de boxeo, y llamaron a votar temprano para que la elección se consiga en la primera vuelta, en el primer boletín. Ahora bien, los sectores del Partido Revolucionario Moderno están advirtiendo que el llamado a la violencia
de Danilo Medina no lo van a permitir y que se van a preparar para defender el voto en todas las circunstancias. Queremos que los ánimos se bajen, que la civilidad norme ya el comportamiento en esta fase final de la campaña electoral y que todo transcurra en armonía, respeto y en consonancia con la Constitución de la República y la ley del régimen electoral. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024. Seguimos aquí con Elecciones 2024 por Super TV 55, canal de todos. Faltan 19 días para las elecciones presidenciales y congresuales. ¿A quiénes van a elegir los dominicanos y dominicanas el 19 de mayo? Al presidente de la República, a la vicepresidenta o vicepresidente, a 178 diputados por demarcaciones, 32 senadores, 5 diputados nacionales, 32 senadores y 20 diputados al Parlacén, Parlamento Centroamericano.
Prepárense para ejercer ese derecho con conciencia. Vayan a votar temprano, en orden, en armonía, para fortalecer la democracia. El pasado 24, exactamente el miércoles pasado, asumió ya la responsabilidad del gobierno local Ulises Rodríguez, quien fue electo alcalde en las elecciones del 18 de febrero. El 24, como es día de los ayuntamientos, inmediatamente ahí se juramentan las autoridades municipales que son electas en febrero. Del 24, hoy estamos atentos, hace 6 días, ¿verdad? Que ya está en el poder. Entonces, nosotros decíamos, tenemos 2 sondeos. El primero es este. ¿Cómo evalúa usted el inicio de la gestión de Ulises Rodríguez? Ya usted en sus barrios, en las urbanizaciones, en el casco urbano, en todas las áreas donde ustedes residen, ¿cómo ustedes entienden comenzó esta gestión? Nuestro director pondrá la pregunta en pantalla, estará el número telefónico para que ustedes participen. ¿Cómo evalúan el inicio de la gestión de Ulises Rodríguez al frente de la alcaldía de Santiago? Eso es una buena interrogante, Nelson, porque la primera impresión es la que impacta. Sí, y bueno, una situación difícil, yo diría, porque sea cierto o no, a ver, se proyectó a nivel nacional. Exacto. Y sobre todo en lo que es la cara de las alcaldías, lo que siempre da problema, que es la limpieza. La limpieza. Y ese fue el fuerte de la gestión pasada. El soporte de Abel Martínez. Por eso yo vi que la gestión ha iniciado en términos comunicacional de una manera poco estratégica, porque querer proyectar lo contrario, eso ahí se contracorriente. Bueno, ahí está la pregunta en pantalla. Al final hubo cierta debilidad, podemos decir, en la gestión, pero eso no fue tan significante como para que ese fuera el tema principal. Ahí estuvieron en pantalla la pregunta y el número telefónico. ¿Cómo evalúa usted el inicio de la gestión? Ahí está. De Ulises Rodríguez como alcalde de Santiago. Nuestro número telefónico 809-724-5500. Esa es la vía para usted expresarse y comenzar a evaluar desde ahora la gestión de Ulises Rodríguez como alcalde de Santiago. Es importante establecer en toda manifestación la primera impresión que usted causa, eso es impactante. Si en principio usted da una impresión negativa, tenemos una llamada. Eso sería difícil. Sí, buenas noches. Hola. Buenas noches. Hola, hola. Vemos que Ulises Rodríguez ha lanzado a las calles brigadas con un verde lumínico. Sí. Usted la ve. Y eso es importante, esas brigadas. Hay una nueva imagen institucional. Que se encargan de higienizar las calles, las cañadas, las plazas comerciales. Entonces esas brigadas se han multiplicado, hay que ser honesto, ¿no? Frente a la anterior gestión no habían tantas brigadas en las calles. Entonces una nueva visión, con un color diferente. En principio alguna gente creían que era a mí, que habían llegado y se asustaron. No, esas son las brigadas del ayuntamiento que están en la jornada de limpieza permanente. Bueno, algunos cuestionaban incluso esa parte. Sí. Vi que Máximo Laureano decía que cómo es que el mismo día de llegar ya tienen una nueva imagen. ¿Quién licitó eso? Se supone, porque debió esperar a ser funcionario primero. Se supone que hay que licitarlo, ¿verdad? Sí, todo eso es recurso de... Y inmediatamente entró en operación y están esas brigadas en las calles. Pero eso no solo fue Ulises, eso parece que fue a nivel nacional, todos hicieron lo mismo. Todo. Porque en Jacagua me dicen que hasta nuevos camiones de todo. El mismo día. Y la Liga Municipal Dominicana le está dando un apoyo logístico, un apoyo logístico a los alcaldes que son del partido de gobierno, porque la liga está en manos del gobierno. Y el presidente o el secretario de la liga es un dirigente del PRM y un municipalista. Fue alcalde de Villa González
y también bregó con asuntos municipales Fue diputado. en otros estamentos. Fue diputado. Fue diputado además, Víctor de Asa. Entonces se está aprovechando el poder. Sí, no, eso siempre se lo entregan a alguien muy cercano de confianza del gobierno. Eso fue eternamente dirigido por el cacique del este, de Higüey. Que en paz descanse. Sí, Amable amable. Artítica. Que su hija volvió ahora a la alcaldía. Sí, Karina. sí. Karina ganó con el apoyo del gobierno. En una alianza con el gobierno, el Partido Reformista Renovador ganó la alcaldía la hija, que la desplazó Cholitín, Cholitín en 2020. en 2020. Ahora regresa ella a la alcaldía, ya tiene 6 días. Supuesto como que son buenos. Adiós. Ignacio, ¿por qué usted no aspira a uno? Ay, santo ¿Usted no Dios. piensa lanzarse al alcalde de Santiago? No, ¿Eh? no, eso es para No, los políticos. Ulises no tendrá en usted un contendor ahí. ¿Eh? Entonces, amable televidente, hemos tenido 2 llamadas, parece que ha habido inconveniente. ¿Cómo usted evalúa el inicio de la gestión de Ulises Rodríguez como alcalde de Santiago? ¿Va bien? ¿Comenzó bien? ¿Está trabajando bien? ¿Encuentran ustedes que el alcalde de Santiago le está respondiendo? El nuevo alcalde. Solo tiene 6 días, por eso en la pregunta decimos el inicio. ¿Y cuáles son los funcionarios que ha designado Ulises? Está en un proceso de reorganización. En prensa tengo ya la información oficial de que el director es Félix Franco. Vamos a ver, ¿está sonando el teléfono? Félix Franco es el director de prensa. Hasta ahora es el secretario, el asesor jurídico es Pedro Domínguez Brito. Dager es el secretario de Pues Arismendi. supo negociar Pedro Domínguez Brito, ya. Sí. El asesor. Sí, asesor ¿Cómo? del Jurídico. consultor jurídico. Consultor jurídico. Consultor jurídico, el asesor es otra cosa, es el consultor jurídico. Y está sustituyendo a Rafi Ceballos, que era el consultor jurídico del municipio, del gobierno local. Y ahora está Pedro Domínguez Brito. Pues está dando resultados. No sé qué ha pasado con la línea telefónica, algún inconveniente, pero es importante establecer, Nelson, ahí. Y le pregunto yo a usted, ¿cómo usted entiende que ha iniciado esta gestión? Bueno, yo diría que 6 días, porque fue el pasado miércoles, que se juramentaron, es muy poco para evaluar. Y como usted ve, ni siquiera han designado a los funcionarios que lo van a acompañar, los funcionarios técnicos, de lo que uno espera que van a hacer el trabajo. Porque el alcalde simplemente es un gestor y dependiendo de quién tenga a su lado, pues hará un trabajo en favor de la ciudad. Entonces la otra parte que decía ahorita, de que esa parte no fue muy estratégica, porque eso es nadar contra la corriente, y creo que es muy poco tiempo para evaluarlo todavía. Ahora es importante que en los diferentes departamentos se coloque a un personal que tenga competencias. Sí, un personal técnico, Que tenga competencia. por ejemplo en la UGAN, Por ejemplo, en planeamiento urbano, ahí debe haber una persona que sepa lo que es planificar el desarrollo urbano. claro, también Que hemos tenido muchas dificultades. la oficina ambiental, En medio ambiente, eso hay que Municipal. relanzarlo, medio ambiente. El ayuntamiento tiene muchas situaciones y muchos desafíos en materia de medio ambiente, porque los ayuntamientos le han dejado al gobierno central, porque los ayuntamientos tienen un perímetro que es responsabilidad de los ayuntamientos. Y el ayuntamiento de Santiago mucho más, porque ya que del norte, que es una de las principales fuentes acuíferas del país, se ha deteriorado a niveles alarmantes, y en Santiago la contaminación del yaque es enorme. Entonces necesitamos en aseo urbano también el ornato, ornato, las plazas, embellecimiento, la plaza, los parques. plazas y parques, esa es otra área que Y hay que resaltar, independientemente de que quizás no tuvo la dimensión, pero los murales culturales que instaló la gestión de Abel Martínez son importantes porque eran zonas que estaban repletas de malezas. Y un mural, por ejemplo, a Johnny Pacheco, que es una gloria de del los arte. Pepines. A Fefita la Grande, que es la primera mujer
que tocó el acordeón, una leyenda de la música típica. Sí, es un buen reconocimiento que se O le sea, hace. todo eso Y hay ojalá que eso se mantenga como que se patrimonio mantenga, municipal. que se mantenga. A un poeta que nosotros cultivamos buenas relaciones, Dionisio López Cabral. O sea, estamos hablando de figuras que promovieron el arte y la cultura en Santiago y en el país. Y en el país, entonces, Juan Luis Guerra. O sea, estamos hablando de figuras que enaltecen el arte y que llevan a los escenarios mundiales la identidad, la dominicanidad, que le den seguimiento a eso. Y en materia de las relaciones, la administración con la sala capitular. Ahí debe haber un equilibrio, pero lamentablemente la mayoría está a favor del actual alcalde. Es indudable que hay un desequilibrio. El presidente de la sala capitular, Cholo de Horios, es del partido de gobierno. Pero eso siempre es así. Uno quisiera que haya un contrapeso. Eso yo creo que no debe quitarle el hecho de ellos fiscalizar, aunque realmente se cohíben, se autocensuran para eso, Sí. porque no hacen el trabajo que establece la ley 176-07. Eso ha sucedido en todas las gestiones y yo creo que la parte de fiscalización también es otra de las partes muy importantes en el ayuntamiento, así como la participación comunitaria. Esa alianza debe haber con la Junta de Vecinos, la ONG, para algo tan fundamental. Y yo creo de los mayores avances que tiene la ley 176-07, que son los presupuestos participativos. Ojalá el alcalde le dé seguimiento a eso y verdaderamente implemente los presupuestos participativos, porque en la gestión del pasado alcalde, esa fue una de las debilidades. Escuché muchas denuncias de los comunitarios, que decían que no cumplían con lo que ellos negociaban en los presupuestos participativos. Porque las comunidades, exacto, los barrios, deben ser los arquitectos de su desarrollo. Ellos son los que saben sus necesidades. Claro, siempre y cuando no sea para provecho personal de quienes dirigen esas organizaciones, sino para obra de esos barrios y de esas comunidades. El presupuesto participativo, como su nombre lo indica, es la participación de la comunidad. Claro, yo mismo dije. ¿Qué hacen la Junta de Vecinos? La Junta de Vecinos le sugieren a los ayuntamientos, a las autoridades, las obras que necesitan, lo que siente la comunidad. No que se imponga la obra que quiera un funcionario X. Ese presupuesto participativo hay que ejecutarlo. Hay una avenida ecológica el arroyo de Pontezuela. Sí. Desde el Embrujo Tercero hasta Nivaje. Sí, donde están. Es una avenida ecológica. Eso se ha descuidado mucho, porque en la época de Balaguer se le dio inicio a esa avenida ecológica y hay muchas malezas. Entre el Embrujo Tercero, cuando uno va hacia la doble vía, en Hormigones Industriales, hay muchos árboles, es verdad, pero no se le está dando el tratamiento. Y a veces hay un hedor insoportable porque también, de acuerdo a las informaciones, se lanzan desechos clínicos. Y todos los desechos a la cañada o al arroyo de Pontezuela. A eso la actual gestión debe ponerle mucha atención y darle mantenimiento a esa cañada. Sí, eso debe ser en coordinación con Corazán, medio ambiente, salud pública. Claro. O sea, estamos hablando de que el ayuntamiento debe buscar la cooperación de Corazán, de medio ambiente y de salud pública. Y esa avenida sería súper estratégica. Muchachos. Porque ya la Estrella Sadalá resulta insuficiente. Entonces, usted sabe, usted deja desde el Embrujo la autopista Duarte, por ejemplo, el que va para la Barranquita y esa zona. No, eso es, mira, darle mantenimiento. Claro. Que esta gestión no se descuide en ese sentido para que Santiago pueda tener... Y que pueda gestionar con el gobierno central la concreción de esa avenida. Sí, porque se requieren muchos recursos, claro, y el ayuntamiento no tiene capacidad. No, por lo menos la avenida, eso le corresponde al gobierno central, eso es obra pública. El gobierno central. Y debiera ser una obra de principalía. Ahora el mantenimiento a la limpieza y la recolección de desechos que hay en ese entorno, la vigilancia de que se lancen desechos clínicos a esa cañada, a eso sí le corresponde al ayuntamiento. Claro.
el ayuntamiento tiene que ponerle mucha atención a eso. Hay que reconocer también en la pasada gestión, por ejemplo, en casi todas las urbanizaciones y todos los barrios construyeron unos parques de diversión que están muy atractivos, con juegos infantiles. Entonces, todo eso requiere de mantenimiento para que se le dé continuidad, para que los santiagueros y las santiagueras tengan áreas de diversión y que sea sana esa diversión. Bueno, el alcalde lo que debe entender es que él no está para hacer obras suntuosas, grande infraestructura, como se embarcó Gilberto Cerulle. Fíjense que Gilberto Cerulle... Ulises Rodríguez debe entender que lo principal, lo número uno, es la limpieza, los desechos. Lo segundo, el mantenimiento de esas obras municipales, los parques, las áreas verdes. Y después, si queda dinero, pues usted lo utiliza para hacer obras. Fíjense que en la gestión de Gilberto Cerulle se hicieron en materia vial importantes proyectos. Sí. En la rotonda de la Fuente, ahí en Utesa, en la Hermana Mirabal con Antonio Guzmán, el proyecto Vuelta Larga, en la rotonda, el proyecto de aquí del Ejido, la Yagüita del Ejido. El saneamiento, eso fueron obras, mira, sí. Y construyó apartamentos. Mirador Yaque, que es un complejo habitacional que está de aquel lado del Yaque, frente a la otra banda, fue el desalojo de la familia que vivían en la Cañada. Pero eso no le corresponde a la alcaldía. ¿Pero qué ocurrió? Que descuidó entonces lo más importante. Agotó los recursos del ayuntamiento y no se recogía la basura, no se mantenía un medio ambiente sano y entonces indudablemente que eso perjudicó a la ciudadanía. Eso perjudica a toda la población. Claro. Usted por favorecer a una minoría, entonces usted perjudica a toda la población, porque aquí había una humareda con el vertedero, pero después los vertederos improvisados, dengue, enfermedades de todo tipo. Entonces no podemos llegar a eso. Y lo otro es, Nelson, que es importante, la institucionalidad de la gestión. Claro, la transparencia. El manejo pulcro de los recursos. Bueno, y Ulises tiene buenas intenciones. Y ese es un desafío. Pero él tiene grandes desafíos. Ese es un desafío porque lo dejaron 97.8 en el SISMA, que es un sistema que lo monitorea ¿quién? El Ministerio de Administración Pública. Efectivamente. Entonces es un gran desafío mantener eso ahí. Para mantener ese nivel. Bueno, nosotros vamos a la corte de publicidad y cuando regresemos más aquí en Elecciones 2024.
Bueno, nosotros seguimos acá en elecciones 2024. Nelson, usted tiene la palabra. Sí, bueno, continuamos con elecciones 2024. 18 días para el proceso Ya para votar. congresional, presidencial. Ahora vamos con entonces... ¿Cuáles son las perspectivas? Bueno, las encuestas están saliendo. Algunos se oponen a los resultados de la encuesta y otros los favorecen. Y otros lo favorecen. Como es lógico, los que están arriba Sí. celebran. Bueno, lo que más caracteriza a la política, principalmente en los procesos electorales, es la incertidumbre. La incertidumbre. Y eso es lo que hay mucho, incertidumbre. Tú sabes que en la asignatura estadística, en las universidades, se aplican métodos científicos Sí. para usted obtener resultados positivos. Entonces, cuando a usted le asignan una tarea en estadística, usted tiene que seguir las reglas. Si usted no sigue las normas, los resultados serán negativos. Sí. Entonces, en las encuestas también se aplican métodos rigurosos científicos. En las universidades, la investigación social en el periodismo requiere de una disciplina estricta. Sí, no, las encuestas son métodos Entonces, científicamente las preguntas comprobados. las preguntas en las encuestas deben ser correctas para usted tener resultados favorables. Pero Ahora, también cuando usted el hace campo donde se Cuando realiza. usted hace preguntas incorrectas, inducidas para obtener resultados que quiere quien le paga la encuesta, los resultados son viciados. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Y si no se le aplica No, al exacto. campo, Entonces, una a encuesta, la proporción que exacto, amerita. una encuesta aplicada de manera manipulada, Trae resultados manipulados. muy manipulado, entonces no son confiables. No son confiables. Por eso, y ahí... Con eso no estamos... Y hablo de esto por lo que usted decía, de que hay incertidumbre, porque nadie está seguro de lo que podría pasar el 19. De si va a la primera vuelta, se va el gobierno, si va a la reelección o si habrá una segunda vuelta. Porque las encuestas que son basadas en preguntas incorrectas tienen resultados incorrectos. Entonces los números, las cifras, no son confiables. Con eso no estamos criticando ninguna firma encuestadora. Simplemente también es importante precisar que la encuesta es una imagen del hoy, no de mañana. Y una herramienta es decir, de trabajo. en el momento, si esa encuesta se hizo el pasado domingo, pues esa era la situación electoral del domingo, no es la situación del 19 de mayo. Y fíjense que las encuestas tienen una importancia trascendental, porque a través de las encuestas es que se determina lo que necesitan los pueblos. Claro, es una herramienta de planificación. Para planificar, el presupuesto tiene que ser basado en una investigación. ¿Qué vamos a hacer en cada área? Usted tiene que investigar. ¿Qué necesitamos en salud? Usted no puede ser a lo loco. Ahí usted consulta a los médicos, consulta a la ciudadanía. La investigación. ¿Cómo va funcionando la política que está implementando el gobierno? De manera incorrecta. Pues eso le dice que hay que cambiar y diseñar nuevas estrategias. ¿Y quién diseña esa estrategia? ¿Los mismos ciudadanos o el mismo personal médico? Efectivamente. Cuando se realiza el censo, ahí usted va a obtener las estadísticas para definir el desarrollo del país. Definir las políticas públicas Mira ahí. que Entonces, funcionarán durante esos 10 años. ahora, en un censo usted tiene que poner la pregunta correcta. Porque si usted no logra obtener lo que dice la gente de manera sincera y en base a las preguntas que son necesarias, entonces se va a elaborar una política pública equivocada. Entonces nosotros necesitamos que, y tanto usted como yo, creemos en la ciencia. Claro, yo soy... Y soy defensor de las encuestas. No, eso es lo que hacemos, ciencia. La ciencia. La encuesta como instrumento científico. No significa eso, vamos a defender a determinadas firmas encuestadoras. No. Porque una cosa es el instrumento y otra es la firma, la empresa, que tiene intereses. Y esos intereses, en cierto momento, pueden llevar a determinar ciertos resultados, a inducir ciertos resultados. Entonces, cuando está lo comercial por el medio, se presta para cualquier cosa. Claro. Fíjense que la encuesta científica debe estar al margen del negocio. Una universidad invierte muchos recursos en una investigación, pero no tiene un fin específico de apoyar a un candidato X, Exacto. sino de obtener un resultado para planificar una política general para bienestar de la colectividad. Que yo creo que hacia allá deberían
dirigirse las encuestas. Eso debiera regularse en el país, para que no sean para inducir el voto, para crear percepciones muchas veces erradas, sino para planificar. Bien, entonces continuamos, señores. Los funcionarios electos municipales están en 6 días y en el día de hoy, en el cafecito de Diario 55, pues tuvimos de invitado al concejal o regidor del Partido de la Liberación Dominicana, que fue reelecto, Ángel de Jesús. Vamos a ver la entrevista que le hicieron Fran Rodríguez en el programa Diario 55, Café de Diario 55. La gente está sorprendida con Danilo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Porque es un hombre pasivo, ecuánime, y no lo habían visto en esta postura de este activismo agresivo. Pero Danilo es un hombre con muchos pantalones. Realmente la gente se ha sorprendido por la forma en cómo lo dijo. Pero el que conoce a Danilo sabe que su forma de hacer política es de armador y un hombre agresivo y frontal. Quizás no comparto un poco la forma en cómo lo dijo, pero sí nosotros tenemos que defender el voto y la intención del voto de la población. No es posible que al oficialismo se le permita tener carpas fuera de los centros y que la policía electoral o la guardia electoral esté al frente de esas carpas, visualice que hay una compra masiva de cédulas y se haga como que no vio. Yo entiendo que el nuevo modelo político que se ha venido haciendo, donde saludamos ese debate o los debates, es el modelo político que debe prevalecer sobre la decencia, sobre las propuestas, sobre el que tenga mayor capacidad de movilizar, pero no de afectar, que fue lo que vimos en febrero. Acoso, presión, compras, persecución. Yo creo que ese modelo de política debemos dejarlo atrás. Nosotros los jóvenes debemos encaminar a las ideas, debemos ir buscando un nuevo modelo de hacer política. Nosotros utilizamos mucho las redes sociales. Mire cómo venimos a un programa de televisión a expresar nuestras ideas, lo que pensamos. Yo creo que el modelo va a ir cambiando. Quizás no sea el momento, pero el momento hay que defenderlo. Yo no estoy de acuerdo que en mayo tampoco sea un matadero por el PLDista no tener los pantalones de defender lo que le corresponde y lo que le pertenece, que es hacer oposición. Yo nací en este partido, yo he visto muchos escenarios políticos, pero nunca como el que estoy viendo hoy en día. El avasallamiento, el uso incorrecto, indebido de los recursos del Estado, desproporcional, la compra masiva de candidatos, de alcaldes electos, de dirigentes, porque lo que se ha armado es un cuerpo élite que sale del mismo PLD para desarticular al PLD. O sea, la intención es, a veces ni es formar un partido, a veces es hacer el daño. Porque cuando tú formas un partido, aunque la coyuntura te da que tú tienes que apoyar a otro, la intención es que tú quieres ser presidente de la República. En esta parte nosotros vemos como ex compañeros se han dado a la tarea de enarbolar justicias, de enarbolar movimientos que simplemente se ve que lo que quieren es socavar el partido que le brindó la oportunidad de ser en esta sociedad dominicana, que quizá le brindó la oportunidad de tener cargos públicos, de ser electo con el voto de una militancia que confió en ellos. En ese sentido, Danilo tiene la razón, porque hay un sentimiento de socavar el PLD. Y algunos compañeros ven en los videos, ven todo este tipo de cosas y se amedrentan. Pero ellos tienen que saber que donde venden, también en otro lugar puede ser que aparezca lo mismo. Y nosotros estamos dispuestos este 19 de mayo a defender el voto de Abel Martínez, de defender el voto del candidato a senador, de defender el voto de nuestros diputados
y defender el de la diputada mía, claro está, ahí de Fadul. Pero que sepan que estaremos en la calle, estaremos visualizando, estaremos atentos, estaremos viendo dónde se van a articular ese tipo de compras indebidas, dónde se van a poner las carpas, dónde se van a ejecutar la compra de cédula para que la misma dirigencia de nosotros no vaya a participar. Vemos que se está en Santiago articulando todo un proceso para que la gente no vaya a votar, no se levante a votar, y yo quiero que sepa que sí, que se levanten en contra del alto costo, que se levanten en contra de la inseguridad, que se levanten en contra de la corrupción aberrante y el uso aberrante de los recursos del Estado. O sea, aquí el presidente viene y dice todo lo que hace, pero ¿dónde están los casos donde se han sometido funcionarios de ellos que no hemos visto ningún caso florecer o que se lleve a la justicia o que tuvo incluso el mismo caso de Jean Alain que fue absuelto por el tribunal de la Procuraduría? Entonces, pero porque que la no Procuraduría encontraron no nada. tiene un tribunal. Disciplinario. Bueno, disciplinario. Entonces, pero no son jueces. lo que quiero decir, no son jueces, pero son los que investigan y son los que someten. Entonces, quiero que sepan que el PLD está preparado para salir a las calles, tiene su tropa engrasada. Creo que en los próximos días en Santiago habrá una marcha, una manifestación en apoyo a nuestro candidato presidencial, y que sepan que el PLD está aquí, que el PLD no está de vacaciones, que el PLD está en las calles. Angel, ¿qué es peor para la democracia? ¿Organizaciones políticas que compran o líderes de los partidos que se venden? Dice Danilo que el que se vende no sirve ni para dónde va ni dónde estuvo. Yo creo que si tuvieran motivos reales para renunciar, yo le dijera, bueno, tiene un motivo real. O cuando yo me dedico a leer las cartas y parece una copia, una de la otra, que me tomaré un tiempo para la reflexión y en una semana se juramentan. La única forma que yo me iría de mi partido sería con motivo de que mi partido no me quiera, porque tú no puedes estar donde no te quieren. Ahora bien, esto es una lucha de intereses. La política es una lucha de intereses donde usted tiene que batallar con lo que están y demostrar su liderazgo dentro de la organización donde usted le corresponde. Ahora bien, cuando usted se va, usted va a tener el espacio que usted está esperando, porque yo le digo algo, yo renuncio del PLD y aspiro a regidor por el PRM, donde ¿quién yo voy a ir a buscar los votos? No existe forma. Hay muchos compañeros del PLD que están cometiendo ese error. Y yo le digo que lo piensen bien, que no es el modelo correspondiente de hacer política. El PRM duró en oposición 16 años y batallaron. Y cada vez que íbamos a unas elecciones estaban en contra del PLD y se mantenían firmes.
Seguimos nosotros con elecciones 2024 por Super 55, el canal de todos. Recuerden la cita, 19 de mayo, a las urnas, a votar por conciencia. No se dobleguen, tengan su propia convicción y construyan su propio destino con conciencia. Eso es lo que importa en materia política electoral. Nosotros quisiéramos que cada dominicano, que cada dominicana deposite un voto por conciencia para generar un proceso que garantice una democracia real, de participación de todos. Eso es lo que importa. Teníamos un segundo sondeo, tenemos que... 3 después de comentario. Bueno, primero vamos a presentar a Nelson Reyes, estrella, con el comentario de fondo, y luego entonces regresamos con el segundo sondeo. Nelson Estrella con el tema de fondo en el día de hoy. Bien, yo quisiera que el señor director, vamos a iniciar diferente. Usted sabe que en gobiernos anteriores, yo creo que anteriores de los anteriores, los cantantes escribían canciones que eran de protesta a lo que sucedía en el La país. nueva trova, Sí, ahí, contenido social. sí, contenido social. Pero era una forma de oposición a las medidas que tomaban ciertos gobiernos. Por ejemplo, El costo de la vida de Juan Luis Guerra. Efectivamente. Y esa es una canción emblemática. Había un joven de... Ojalá que llueva de café. Pueblo Nuevo, Roberto Díaz, que participó en Expresión Joven, y hubo una canción que él interpretó, comisiones, ¿para qué? Sí. Vamos a ver. Entonces vamos a escuchar una canción de Wilfrido Vargas que se llama El Funcionario. Vamos a iniciar con esa canción. Escuchen. El presidente lo nombró de secretario en una empresa del Estado, de secretario en una empresa del Estado. Ya su tarea el funcionario ha comenzado, su tarea el funcionario ha comenzado. Llegaban 4, 5, 6, 7 problemas, llegaban 4, 5, 6, 7 problemas. Y el secretario resolviendo esos problemas, y el secretario resolviendo esos problemas. Pero de pronto pensó en el poco tiempo que le quedaba como secretario y su propio problema nadie lo sabía. Tenía más líos que Anthony Ríos. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Y comenzó, coge aquí, coge allá, coge allá, coge aquí, coge aquí, coge allá. Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá. Porque pensó que era una pensión que le dejó su papá, que le dejó su papá. Un milloncito, sus hijitos, sus hijitos. Bien, bueno, escucharon esa canción. Eso es lo que se llama el arte al servicio de la libertad y de la justicia. Y al Exacto. servicio del pueblo. Exactamente. Entonces yo le puse esa canción porque es precisamente lo que sucede en este gobierno y ha sucedido en todos los gobiernos. Personas que llegan a las instituciones del Estado y se creen los dueños, se creen que es un patrimonio personal. Sin embargo, el país lleno de problemas y hoy, en una sociedad mediática, pues las soluciones también son mediáticas, porque en los medios de comunicación todo tiene solución. El fin de semana yo estaba por la zona de la sierra y escuchaba, y con mucha tristeza, cómo en las placetas, donde se pretende construir un proyecto, nosotros nos hemos opuesto, los estudiantes reciben docencia en la funeraria municipal o en la panadería o en pequeños locales que tiene la iglesia, mientras un liceo que está en construcción ya para más, casi para 10 años, no se entiende por qué está paralizado. Entonces es lamentable que el Ministerio de Educación, que tiene casi 300.000 millones en presupuesto, pues no termine una infraestructura tan importante, de tan vital importancia para un pueblo que muestra tanto desarrollo como la Placeta. Y así como en la Placeta, pues hay cientos de centros educativos en todo el país. Sin embargo, las campañas electorales se llevan miles de millones en publicidad en la calle. Eso es aberrante lo que nosotros vemos.
toda esa publicidad, mientras los centros de salud se caen a pedazos, mientras los centros educativos tenemos cientos que están en un 80%. Entonces, por eso nosotros pensamos en esa canción. Pero también hoy salió la encuesta del Centro Económico del Cibao. Y yo creo que aquí hay que legislar, porque como decía nuestro compañero Ignacio al inicio del programa, para que si usted es funcionario del gobierno, usted no tenga la posibilidad de salir con una encuesta. Usted esté vetado en ese caso. Porque no vamos a poner, por ejemplo, en contradicción lo que dice la firma encuestadora. Pero imagínense usted que esos resultados sean lo contrario. ¿Ustedes creen que siendo funcionarios van a salir de esos resultados? Contrario a los intereses de él. Entonces, no se concibe que usted dirija una institución del Estado y usted sea quien dirija una firma encuestadora que quiera venderse como objetiva. No, a pesar de que usted quiera decir que esos resultados de febrero usted aceptó, ahí nadie iba a aceptar, porque ahí quien aceptó fue la abstención que ninguna encuesta le estima. Entonces, yo creo que en una próxima legislación electoral, que debe cambiar en cada proceso electoral, se debería contemplar esa parte. Porque si bien hay una parte ética, una parte moral, pero yo creo que la política muchas veces no tiene el límite de la moral. Y sobre todo, si quienes dirigen, pues no visualizan esos límites. En ese mismo contexto hay que decir lo que habló el presidente de la República en la semanal del día de hoy. Decía el presidente que él no tiene dinero en ningún paraíso fiscal en Panamá. Como dijo recientemente uno de los voceros de la Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, y es presidente de la Junta Central Electoral. Él dice que si le encuentran esos 70 millones que dice Roberto Rosario, él se lo va a dar a Fonglode. Y dijo el presidente que lo necesita en este momento. Entonces, señores, yo quiero llamar la atención de esto. ¿Por qué? Primero, porque ese es un mensaje dirigido, preparado por los asesores en comunicación política del presidente. Porque si no hubiese sido preparado, ni siquiera menciona a Fonglode. Pero lo menciona porque ahí están mandando un mensaje oculto. Y ustedes saben cuál es ese mensaje. De que Fonglode ha sido una institución bastante cuestionada. Y es una institución que la preside el hoy líder de la oposición, como lo es el presidente Leonel Fernández. Presidente, pero usted le habla mentira al país. Y yo lo voy a explicar a los ciudadanos para que sean conscientes. Aunque claro está, eso nunca lo va a entender los que son favorables al gobierno, los que están en una luna de miel con el gobierno. Así como lo estuvieron en su momento con Danilo, o lo estuvieron con Leonel, o lo estuvieron con Hipólito, lo estuvieron con Balaguer. Eso siempre se da, porque hay personas que funcionan en automático y le dicen algo y no lo entienden. Pero para la gente entendedora, yo sí le voy a decir. Fíjese, presidente, que cuando eso sale en el año 2021, su estrategia fue callar. Nunca dijo nada. Y dice el argot popular que el que calla, otorga. Entonces usted sale ahora con un mensaje bien preparado. En ese momento la estrategia fue oculta. ¿Y cuál fue la estrategia? En términos de manejar la comunicación en el país. Influencers de redes sociales, medios de comunicación, y para eso el presupuesto que había sido de la parte que usted había criticado cuando estuvo en oposición, pasó de 3.000 millones en el año 2021 a 6.000 millones en el año 2022. De 6.000 millones en el 2022 pasó a 8.000 millones en el año 2023. Y para este año hay un presupuesto de más de 10.300 millones de pesos. Por eso inició un plan inmediatamente que ningún medio prácticamente hablaba de eso. Ese tema se sacó de los medios de comunicación. Y en contraparte de eso,
comenzó a colocarse en los medios el tema de los haitianos. Todo eso coincide con ese año 2021, donde 3 presidentes latinoamericanos salen en los Pandora Papers. Y ahí sale el presidente de la República Dominicana. Por eso, presidente, usted miente y utiliza eso como estrategia electoral. Pero esa es una verdad que quedará impregnada en la verdad de la historia. Y será la historia quien permanentemente lo juzgará. Así como lo juzgará, y que yo no descarto que también se preparen, cuando usted estuvo con hoy una persona bastante cuestionada, anduvo en su helicóptero y esa foto han recorrido todas las redes sociales. Y yo no descarto que para eso también se prepare una estrategia en la semanal. Entonces, señor presidente, yo creo que la cosa hay que ponerla clara, porque de esos temas se debió hablar en su momento. Y yo creo que es un irrespeto a la población dominicana salir en este contexto con ese tema y de la manera como usted lo trata. Y queda claramente establecido que ha sido un tema preparado previamente con los asesores en materia de comunicación. Este ha sido el comentario por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Seguimos con elecciones 2024 por Super TV 55, el canal de todos.
¿Cuáles son los soportes de la democracia? La credibilidad, la institucionalidad y un gobierno para la mayoría. Esos son los soportes de la democracia. Si hablamos de sistema democrático. En República Dominicana, esos soportes no están debidamente garantizados. Por eso en República Dominicana lo que tenemos es un ensayo democrático, porque estamos distantes de lo que es una democracia plena ¿Sabe cómo yo le llamo? y de un gobierno para la mayoría. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Un gobierno de la muchedumbre. Eso era o es la oclocracia en términos electorales. En términos electorales. Porque en términos de gobierno, nosotros tenemos una oligarquía, que en Grecia eso era una plutocracia, es decir, un gobierno del sector financiero, del sector económico. Entonces, el presidente del Tribunal Superior Electoral, esa introducción es para evaluar lo que dice Ignacio Pascual, quien es el presidente del Tribunal Superior Electoral. Él dice que habrá de llegar el día en que se acaten las decisiones de los tribunales y se respeten los tribunales. En eso entra en juego entonces la institucionalidad. Una democracia Y cuando él se no puede refiere, operar sin institucionalidad. y cuando él se refiere en su condición de juez presidente del Tribunal Superior Electoral, pues lo hace en la institución que yo diría más importante del sistema democrático, que es el voto. Ahora, ¿qué ha pasado con los tribunales? Los jueces, en el caso de las altas cortes, son parte del reparto de los partidos políticos. Entonces son jueces que están en esas instituciones porque los partidos se lo distribuyeron. Entonces ellos defienden sus intereses. No han generado confianza porque cada juez va representando a un partido. Y siempre el partido de gobierno tiene mayoría en un tribunal, porque maneja el Consejo Nacional de la Magistratura. Y la mayoría... Entonces, ¿usted no cree en la tesis de la independencia del Ministerio Público y de las altas cortes? No, es que eso no es posible, porque eso es un reparto. Y se modifica la Constitución, ¿podría haber independencia? Habría independencia cuando no haya una dependencia económica tan acentuada y que no haya una influencia del poder político. Pero entonces, Porque el Poder Ejecutivo- el presupuesto siempre que lo entrega es el Ejecutivo. el Poder Ejecutivo es determinante. El que manda el presupuesto al Congreso es el Poder Ejecutivo. Quienes aprueban el presupuesto son los diputados y los senadores. El gobierno que está de turno tiene, en este caso, mayoría de congresistas, van a apoyar lo que quiera el Poder Ejecutivo. Eso no me garantiza independencia. Bueno, usted está entonces con la tesis que yo vengo planteando desde hace mucho tiempo. Aquí reformar la Constitución no representa tal independencia, ni del Ministerio Público ni de nada. El Ministerio Público dice la Constitución en su artículo 69 que es independiente en funciones y en presupuesto. Sin embargo, esa independencia siempre va a depender de la persona. Y si esa persona prefiere la lealtad al partido que lo llevó a ese puesto, al presidente que lo designó, pues no puede haber independencia. Pero eso lo va a representar la Constitución, cuando tenemos instituciones, como usted dice, que no son independientes, No son independientes. aun cuando la designa el Consejo Nacional de la Magistratura. Fíjate, los ayuntamientos o los gobiernos locales, que son gobiernos autónomos, tienen marcada independencia, pero tienen una dependencia económica del presupuesto. Nosotros recordamos... Y no se cumple, hubo una porque la ley establece que el un 10%, y no le están dando ni el 3%. sí, entonces eso es, No le están dando ni el 3%. Y los alcaldes y las salas capitulares aceptan esa violación de la ley, porque la mayoría responden al gobierno de turno. y después aceptan que el presidente, que este fue el que me entregó más, y por eso yo doy el paso a apoyarlo. Entonces, En vez de recuerdo- unirse y luchar por ese 10%. Recuerdo hace unos años que José Enrique Suez, que en paz descanse, en esa época se llamaban síndicos, no alcaldes, tuvo que encabezar un movimiento de protesta en la liga y se declararon en huelga porque le retuvieron los recursos a los ayuntamientos.
y José Enrique encabezó esa protesta, porque el gobierno estaba asfixiándolo económicamente con propósito político. Claro, como siempre. Con propósito político, entonces no me hablan a mí de independencia. Cuando el Poder Ejecutivo es el que decide, por ejemplo, el Poder Ejecutivo debe entregar a través de la tesorería el 10% del presupuesto al ayuntamiento y no le entregan ni el 3%. Y no hay una declaración de las salas capitulares, ni de los alcaldes, ni de la Liga Municipal Dominicana. Al contrario, la Liga Municipal Dominicana lo que hace es utilizar el recurso para darle apoyo logístico al margen de la ley, que le entreguen esos recursos que le corresponde por ley. Entonces, cuando comencé el comentario decía que uno de los soportes de la democracia es la institucionalidad. Y si se viola la ley, el Poder Ejecutivo, no hay institucionalidad. No le están entregando lo que le corresponde a los ayuntamientos. Entonces, por tanto, nosotros pensamos que la democracia dominicana hay que reordenarla, hay que afianzarla, porque ese ensayo que tenemos en marcha todavía está muy lejos de lo que es una democracia plena. Pero ¿qué ocurre? Hay ciudadanos que son contestatarios, que luchan contra esas injusticias, contra ese abuso de poder, contra la violación a la Constitución, a las leyes. Entonces nos encontramos con unas declaraciones hoy de Roque Espaillá, el cobrador, que es candidato a la presidencia de la República. Y él confiesa que él no paga impuestos, porque no quieren que le roben el dinero. Pero si usted quiere llegar a la presidencia para ordenar este país, usted no puede violar una orden para poner el orden. Pero eso es mentira de Roque Payá. Usted tiene que pagar sus impuestos. Ignacio. Usted está por encima de la ley. Usted está opinando a la presidencia de la República. Pero eso es una gran mentira de Roque. Pues aquí todo el mundo paga impuestos. Lo primero que usted inicia por el 10%, del 18% de ITEVI. Entonces él no compra en República Y Dominicana. cada transacción que hace le deja. Él compra en el extranjero. Todas esas transacciones. Lo que pasa es que es un discurso para llamar la atención, sobre todo. Pero no hay manera. Aquí la mayoría de los impuestos se cobran de manera automática, Claro. cuando usted hace una transacción. Cuando usted Porque va- por eso el gobierno no habla de reforma fiscal, hace reforma tributaria, porque eso es lo más fácil. ¿Qué le preguntan a usted en la cajera de los supermercados? ¿Con comprobante fiscal o no? Sí. Pero como quiera queda el impuesto. Porque usted coge la lista de lo que usted compra en un supermercado y dice tanto de ITEVI. Hasta los alimentos. Todo. Entonces uno paga impuestos. Entonces usted no puede llamar al orden sobre la base de usted estar en el desorden, por respeto a la ciudadanía, por la gente que confía en usted. Entonces ese soporte de institucionalidad de la democracia somos todos los que tenemos que abogar para que se respete. Entonces el Poder Ejecutivo está violando una ley, que es la que establece que el 10% del presupuesto nacional para los ayuntamientos. Es que estamos en la era Milei, en la Mileimanía. Exacto. Usted nos recuerda cuando vino aquí el jovencito también, que promueven un libertarismo económico a ultranza. Y realmente lo que buscan es la sustitución del Estado, pero es algo prácticamente, para no decir imposible, vamos a decir utópico, porque quizás se podría, pero no hay manera. El Estado es una necesidad, porque ¿cómo usted construye las infraestructuras vitales? ¿Al sector privado lo va a dejar? No. Bueno, le están diciendo ya que debemos terminar. Los Pero es neoliberales- importante decir finalmente la importancia que tiene la institucionalidad en el país, pero eso va a depender siempre de los ciudadanos. Como iniciamos, si no existen esa protesta, esos procesos de veeduría permanente, no va a existir institucionalidad. Entonces, apelamos a que la ciudadanía entienda que nosotros estamos en un contexto para pasar de una democracia representativa a una democracia participativa. Y las instituciones de esa manera van a ser como nosotros queramos. Y ahí entonces es lo que nosotros establecemos, que se debe ejercer la máxima categoría política del individuo o del ser humano, que es la ciudadanía, con responsabilidad. Los ciudadanos tienen que asumir esa categoría y defender sus derechos. Y entonces esa democracia a la que se refieren es la que necesitamos, participativa, que es lo que le da el valor a la población de participar en la toma de decisiones. De lo contrario, no se están imponiendo todo lo que quieren los de arriba.
la oligarquía y el poder político que sí está sujeto a esa oligarquía. Porque el sistema capitalista se sustenta en esos capitalistas. Por tanto, responde a los intereses de la oligarca. Claro. En perjuicio de la mayoría. En perjuicio de la mayoría. Entonces nosotros necesitamos un régimen político que sea justo, que sea noble, que sea humano, que se base en la equidad, en la igualdad, en la justicia social y en la libertad plena, porque a veces pensamos que libertad es hablar. La libertad al trabajo, la libertad a la alimentación, a la salud y educación, que no haya que tomar una carta de un partido de gobierno para conseguir un trabajo en el Estado. Esa es la democracia la que tenemos que construir. Llegamos al final entonces. Sí, queremos darle las gracias a los televidentes que cada día se dan cita en lo que le llamamos El toque de queda. el toque de queda de la noche por Super TV 55, elecciones 2024. Regresamos mañana. Bendiciones, que los angelitos me lo cuiden.